Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you want. Hola boas, estamos aquí na segunda semifinal masculina que enfrontará os equipos SARP Mobility, e Balonmán Línea 21 Lignus Plus. Bueno, estou cos adestradores Iván Vázquez do SARP Mobility e José Antonio Fernández Toño do Línea 21 Lignus Plus. Bueno, Iván, comezamos contigo que xogas como local neste caso. Nos partidos de Liga, 2 victorias para o Línea 21. Contanos, isto unha Final Four e como acabamos de ver, aquí todo pode pasar. Pues sí, la verdad que es un rival que le tenemos mucho respeto, es el único equipo con el que no conseguimos puntuar en toda la liga regular, entonces afrontamos el partido con humildad, con muchas ganas y muy ilusionados. Toño, no voso caso, como acabamos de falar, 2 victorias nos 2 enfrontamentos contra o SARP Mobility e ademais o que acabamos de dicir, isto é unha Final Four e todo pode pasar. Como enfrontades este encontro? Nada, con moita ilusión, disfrutar, o noso objetivo xa está feito, como falábamos antes, a nosa temporada está máis que de sobra. E bueno, ainda que ganáramos os 2 partidos non ten que ver, o sea, ganamos ya eles e perdimos contra os últimos a seguinte semana, o sea, para este é un partido e a disfrutalo e pasalo moi ben, que é o que importa e joder, agradecer todo isto que montades, que para nós é increíble, a verdad. Para que non o saiba, sobre todo a xente que nos está a mirar, esta é a vosa primeira tempada en primeira autonómica, o sea, primeira tempada e final, o sea, fase final. Sí, ascenso xa sería o infarto do presidente, pero nada, xa che digo, o noso objetivo era ese, por marcar un objetivo claro e o conseguimos. Para nós foi unha temporadón, inda que eles non o diga, estou moi orgulloso e simplemente nada, de felicitar desde aquí aos infantiles que tamén fixeron un temporadón. Nada, un orgullo de ano a verdad. O Línea 21 está que se sae tamén, noraboa. Bueno, Iván, para rematar, dinos, sen dar moitas pistas, puntos fortes do Línea 21 que conseguichedes un pouco, vimos dicir, arranxar de cara a este partido. Hombre, yo creo que generan mucho peligro en su lateral izquierdo. Mateo me parece de sus jugadores más determinantes, pero tiene una primera línea muy completa, buena finalización en el extremo derecho, un equipo muy aguerrido, que los doses son profundos. Yo creo que es un equipo completo que nos va a dar guerra por todos lados. Pues nada, como dice Iván, guerra por todos lados. E bueno, aquí a disfrutar ao máximo desta segunda semifinal da Final Four de primeira autonómica. Moita sorte, chicos, e nos a disfrutar deste balonmán. Everybody just do your thing.
moi boas tardes de novo e benvidos aquí ao pabillón da Sangriña para disputar a segunda semifinal de categoría primeira autonómica masculina. Así que vamos a coñecer xa os equipos participantes. Por favor, recibamos cunha calurosa benvida ao equipo que hoxe xogará como visitante, o Balonmán Línea 21 Lignum Plus. Xa co equipo da Coruña na pista, toca agora darlle a benvida o conxunto que xogará como local, o Sarope Mobility. Momento agora para que faga entrada na pista tamén o colectivo arbitral encargado de dirixir este encontro. E agora comenzamos a coñecer os protagonistas e comenzaremos cos xogadores do Balonmán Línea 21 Lignum Plus. Comenzamos co seu capitán dorsal número 14, Miguel Mouriño. Número 2, Adrián Mesejo. Número 9, Asel Gambón. Número 10, Mateo Marín. Número 16, Jaime Martín. 17, Efrén Oviaño. 19, Aarón Vidal. 24, Besai Dalmau. 25, Juan González. 26, Marcos López. 32, Manuel Zas. 33, Diego Lema. 34, Dacio Oviaño. 52, Pedro González. 64, Antón Mojín. E 77, Juan González. Adestrador, Toño Fernández. Oficial, Pablo Escofet. Oficial, Eva Varela. Turno agora para os xogadores que conforman a Sarope Mobility. Comenzamos co seu capitán co dorsal 51, Daniel Cadilla. Número 1, Pablo Sánchez. Número 6, Alessandre Cernadas. 7, Aarón Fernández. 8, Manuel Pérez. 11, Xosé Enrique Costas. 20, Yago Docal. 21, Javier Rivas. 24, Lucas Bouzón. 28, Nicolás Manuel Nantes. 33, Alberto Carballido. 37, Lucas Vidal. 62, Alan Castro. 69, Román Lago. E 82, Martín Fernández. Adestrador, Iván Vázquez. Axudante, José Manuel Rivas. Oficial, Manuel Ferreira. E oficial, José Javier Rivas.
dirigirán o encontros colexiados Martín Rodríguez e Andrés Rosendo, auxiliados na mesa por Pilar Barbosa e Nerea Bouzón. Exercerá as labores de delegado federativo Víctor Rivera. Sen máis, comenzamos co protocolo da Federación Galega de Balonmán. Só nos queda desexar a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos para esta segunda semifinal da categoría Primeira Autonómica masculina. Moitísima sorte. Yo me llamo Martín, mi compañero Andrés. Bueno, antes de nada, felicitaros a todos por haber llegado hasta aquí. Sabemos que todos queremos ganar y esto es un premio a todos por llegar hasta aquí, ¿vale? Tanto nosotros como para vosotros, un trabajo de toda la temporada. A partir de ahí, en el partido de hoy, queremos que nos mostremos a todos siempre respeto, ¿vale? Hacia nosotros y hacia los rivales. Y a partir de ahí, buena suerte a todos, ¿vale? Pois xa estamos de volta esta canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán, mentras salen aí sobreimpresionadas nas imaxes as alineacións de ambos os dous conxuntos, mentras vemos aí a esa bancada, esas voluntarias desta Final Four, os conxuntos que a van a disputar. De novo o meu carón, Jorge, moi boas. Buenas, que tal? Pois despois de un encontro onde acabamos de vivir unha prórroga de infarto, aí hasta os últimos minutos non se decidiu. Bueno, previsión tamén de igualdade para este encontro. Vamos a ter quizás por esa, de novo volvemos a falar desas posicións de favorito, non? Un poquinho que veñan, ainda que estuvo tamén igualada, non? Eses diferentes encontros. Na Liga, creo recordar que o Línea 21 Azar ganou os dous encontros. Entón, pois, que podemos esperar para o partido de agora, Jorge? Bueno, hablando de eso que la gente suele comentar, esperar y decir sobre los partidos antes de que se jueguen, ¿no? El favorito podría decirse, de nuevo, Azar, clasificación, está por delante. De nuevo es un equipo más experimentado, aunque no es así tan claro como en el partido anterior por las edades de los jugadores, sino porque es un club que viene de haber competido en categorías superiores. Hay jugadores que han estado en esas categorías y que han participado de esa primera nacional hace tan solo 3 años. Y sin embargo vemos un Línea 21 que viene de ascender la temporada pasada, una muy buena temporada, ¿no? Quedando primer clasificado y accediendo a esta primera autonómica. Que ha empezado bastante dubitativo, ¿no? Esta temporada, con esas primeras jornadas y primera vuelta en la que tan solo consiguió 6 puntos, pero ha hecho una segunda fase espectacular, una segunda vuelta en la que se ha encaramado al 4.º puesto, lo ha luchado hasta el último momento y por supuesto lo vemos aquí ahora, como decías tú, ¿no? Con 2 partidos en Liga que ha sido capaz de ganar a Azar, y a ver qué es capaz de hacerlas ahora para intentar evitar perder por tercera vez. Pois arranca o encontro aquí neste pabillón municipal da Sangriña, que ten gradas xa multicolor. Vemos aí os colores negro e vermello por parte do Línea 21, con ese color
verde por parte do conxunto choqueiro. E aí a primeira declaración de intencións por parte do xogador Fren. do línea 21 de Fren. Bueno, resposta baixo paus tamén aí do porteiro da SAR. Vamos a ver que prepara o conxunto da SAR. Aí veíamos a Martín. Sacan a ese robo de balón que parece ser que se escapa. Aí indican os colexados. Vamos a Javi Rivas aí, a Iago Docal, a José Enrique nesa primeira línea con Alan no pivote. Ten tamén xogadores de moito fondo de armario aí, Iván, do que tirar. Sí, está claro que las plantillas pues no son solo 7 jugadores. Ahí vemos la primera conexión con 6 metros con Alan en el pivote y un buen acierto. Pois esa primeira conexión que conseguiu éxito para os intereses da SAR OP Mobility. Vemos aí de novo como Efraín sigue o balón, que ven agora ese lanzamento, pero estaba Martín de novo aí, que ben pasa ese contraataque un poquinho forte demais. Línea 21 este partido que... Bueno, non sei se... Que ven de novo Martín, que ataja o balón a dúas mans. Bueno, Popi está ahora en 100% de efectividad. Por supuesto que está superando los números de Diego del partido anterior, pero... Que xa é moito dicir. Claro, que xa é moito mucho decir. Pero bueno, vimos ya la propuesta ya de salida rápido en el contraataque, esa proposición de lanzamientos a 9 metros o 6 metros del campo contrario, esos saques rapidísimos de la portería de SAR. Vamos a ver agora como sigue xogando conxunto choqueiro aí. Vamos a Xosé que quere filtrar ese balón, non o pode coller na liña Aarón Fernández. É un partido que, bueno, este xa deben de ser horas un pouco máis normales, non? Para disfrutar un partido porque está máis eléctrico. Vemos aí a Iago, que celebra gol aí, puño en alto. Ese balón que hoy se lle pode escapar en línea 21, non o colle. Muy buena finta de brazo ahí de Iago, acostumbrado a salir a punto débil. Vamos a ver ahí con qué nos sorprende ahora en este nuevo ataque Fren. Vamos a lanza aí o seu compañeiro a Mateo. Primera muy exagerada, se agarró ahí a la camiseta. Aarón en el pivote de línea 21. De nuevo Mateo que busca ese 2 para 2, que ven aí a finta agora. Dos xogadores da SAR, perdón, de línea 21, Lignum Plus aí, Marcos López nesa finta de brazo. Ese 2-1 no marcador. Bueno, moito máis verticales agora, non? Ambos dos conxuntos. Sí, la verdad es que lo has dicho claramente antes, ¿no? El ritmo de juego de los dos equipos es superior al partido anterior, donde se veían mediéndose mucho desde el principio. Esas imprecisiones en las recepciones hacía que hubiera muchas dudas, y ahora hay acciones mucho más directas, mucho más velocidad de juego, y también es lo que se suelen proponer estos equipos. Pois aí ese 3-1 de novo Iago, conseguindo ese gol a prol da SAR OP Mobility. Que ven agora aí Fremen contactado. Decía Toño, dalle un pase máis aí o pivote, que estaba Aarón solo. Bueno, vamos a ver cómo responde de nuevo Mateo, que ven ahí ese cruce, ya levaba amarilla, ¿no, Alan, antes? Sí, ahí ya, yo creo que antes de que se cayera el jugador al suelo, Andrés estaba con el brazo levantado los 2 minutos. Coñecedor de ese contacto, ese fuerte contacto por parte do xogador Redondelán. Primeira superioridade do encontro neste minuto 4, casi medio, que ven agora Efren. De novo moi ben defendido por parte dos xogadores da SAR. Efren aí que busca de novo, volve agora a lanzar. Temos que abrir agora nesta Final Four as paradas dos fotógrafos, Bueno, los fotógrafos, oí hace poco en un partido que qué mala situación del fotógrafo para estar en un partido de balonmano. Y yo le contesté, ¿y dónde se va a poner para hacer las mejores fotos? Es un deporte de riesgo ser fotógrafo. Vemos aí xa Martín está perdendo facultades nestas últimas Final Four, o noso compañeiro non está parando moito. Vamos a ver se sigue, que venga, agora está, xogou aí Xosé, e vemos que, bueno, en inferioridade numérica conseguindo gol a SAR. Inferioridad numérica que no inferior en ataque posicional, propone un 6 contra 6 sin portero. Ahí Popi hace el cambio ataque-defensa para salir rápido ahora en ese momento de transición entre que saquen de centro.
y bien Azar también. Move de novo o balón, línea 21 que quere filtrar. Ollo que non estaba aí o porteiro facendo aí das súas. Pensouse o lanzamento Martín. Querían subir rápido e no quedan escasos 30 segundos para recuperar. Anima toda esta parroquia de Redondela con esas camisolas verdes. Que venga ahora Xosé que intenta gañar. Saca ese balón que non o pode roubar. Aí o xogador Marcos continúa o balón a Azar para que venga aí Xosé que leva eses 2 goles seguidos. Moi ben plantada Azar de Redondela neste inicio de encuentro, Jorge. Sí, vamos, en parciales es claro a favor del Azar, están llegando con mucha claridad en esos juegos posicionales. Ahora parece el caso de Mateo Martín, que es uno de los mejores brazos de esta primera autonómica, o así lo ha demostrado, ¿no?, en esta temporada, y minimiza un poquito los problemas del 21. 5-2 agora no marcador. Xa con todos os xogadores en pista por parte de ambos os dous conxuntos. Iago Docal que busca finta punto forte. Javi Rivas que tamén un jugador super eléctrico. Iago Docal aí que perde ese balón, moi ben a defensa por parte de Juan. Ese balón que o tenta coller de novo Marcos. Para de novo, ataque para que Fren prepare unha nova oportunidade ofensiva para el línea 21. Sí, es complicado ver a Juan pararse, pero si le escapa ahí un poquito el control, ese es el único motivo que hace para que él se frene, si no se lanza de cabeza. Move aí o balón que ven o línea 21 dándolle moita velocidade, ese balón que vai cara ao poste, que ven ese roubo. Y mano desde suelo con una mano providencial ahí estirándose. La verdad que non é sinxela, non, facer esa estirada para roubar o balón. E os xogadores da Azar que están moi metidos. Sí, Azar es un equipo súper competitivo que se crece en estos momentos. Ahí vemos cómo sube Odez que ven ahí por esos agarróns ahí. Vemos como, y disculpas ahí, un colexado, gran colexado como Andrés Rosendo, que ven agora como mirou esa impar. E de novo Manu ahí, un gran rectificado. Gran rectificado, es un jugador que aporta muchísimos goles. De hecho, en cómputos globales es el máximo goleador de la Azar esta temporada, sumando Copa y Liga, ahí peleando con Javi Rivas por ese liderato. Vamos a ver quién en esta Final Four que lleva 2 goles y quién es el que acaba con ese máximo goleador de la temporada en Redondela. Vamos a escuchar a Toño Fernández. Ahí. Ahora se salió todo. Vale, tenemos ocasiones claras que fallamos. Estamos atacando bien, estamos haciendo las cosas bien. Vale, las superioridades que fallamos. Hay que aprovechar esos 2 minutos. En esos 2 minutos es un micro partido que nos dan a victoria al final. Vale, tener tranquilidad, no querer meter todos los lanzamientos, no querer atacar rápido, no querer. No, hoxe non hai nada que non funcionara durante todo o ano. Ter paciencia, tranquilo, xogar con calma. Xogar con calma. Hoxe non vamos a descubrir a pólvora. Tranquilo. A matar un para que flipas el sur. 1, 2, 3. Línea 21. Luis, muy bien las verbas ahí de Toño. Bueno, diciendo esos rapaces que todo que funcionó durante la tempada bueno, ten que seguir funcionando agora. Se salió ben porque vai deixar de funcionar, ¿no? Ademais, bueno, como moi ben o decías neste segundo treito, ¿no?, da Liga, onde foron un equipo moi sólido. E bueno, pues apelando tamén a calma e a que fagan ese xogo combinativo que fixeron ben e que, bueno, non materializaron, ¿no? Sí, transmitiendo la seguridad de que saben hacer las cosas, que han jugado bien, que han llevado aquí con un buen trabajo y que simplemente tienen que disfrutarlo y continuar con ellos, darle confianza a los jugadores. Pois esa confianza que se está materializando en ataques tamén elaborados, que ven agora esa finta, ese lanzamento que acaba de facer o capitán Miguel Mouriño. Lamentase o xogador, pero non estuvo nada mal. De novo, bueno, oportunidade para Azar para continuar abrindo esa fenda. Azar que sigue aí con Javi Rivas, Xosé e Iago Docal aí nesa primeira línea.
A defensa un poquinho máis adiantada agora por parte do Balonmán Línea 21 Lignum Plus, que ven esa xogada. E que ven, sobre todo, antes que a definición, que ven ese movimiento sin balón de Yago Docal. Sí, desmarque ante esa subida de la defensa, propicia esas espaldas que ocupar, ¿no? Y ese buen desmarque con la trayectoria de Yago hacia el centro, obligando al cambio de oponente y dejando solo a Alan en el bloque. Miguel, os mandos do Balonmán Línea 21, que ven agora ese corte de balón. Están tendo tamén mala sorte os xogadores do Línea 21 porque están tendo, levan, se non me equivoco, tres lanzamientos ao pau, ¿no? Puede ser, y además la suerte, no la suerte, ¿no? El hacer un poquito más, el encontrarse con la situación. Ahora Miguel se encontró con un lanzamiento y dice, ostras, antes lo forcé un poco y ahora lo encuentro cómodo, lo ha precisado un poco más, pero no lo ha encontrado, ¿no? Ha encontrado ese momento de tirar bien, de verdad. Que ven ahí ese cruce por detrás, que ven aproveitada a calle por Javi Rivas. Está sendo un auténtico quebradero de cabeza Yago Docal, ¿no? Nesas intencións. Un xogador que, bueno, ano pasado tiña máis sigue tendo importancia na faceta defensiva, pero ano pasado non tiña tanta relevancia na faceta ofensiva. Sí, hombre, el año pasado tenía otros jugadores que se han dejado el equipo en algunos casos, o en caso de Imanol, por ejemplo, que ahora está tratando la parada de Popi en la portería, lleva 4 ya. Pero hablábamos del caso de Imanol, que volvía ahora a incorporarse al juego y se lesiona en el último partido y no puede participar, ¿no? Pero Yago pues asume unas condiciones en ataque con un juego pues potente desde la lateral izquierdo, ¿no? Y similar a lo mejor a lo que podría proponer sus compañeros: lanzamiento, finta a punto débil, fintas de brazo, salidas con buena conexión al pivote. Entonces pues el cansancio será lo que más note, ¿no? En tener que aportar tanto en defensa como en ataque. Mientras mirábamos ahí esa finta de nuevo de José, que a verdad que está tamén sendo un quebradero de cabeza para a defensa do Línea 21. 9-2 neste minuto 10. A verdad que está exercendo un castigo excesivo quizáis a Saro, o que estamos mirando de novo Mateo, e outra parada de Martín, que baixou a cancela por completo. Se ha entrado chufadísimo en el partido, se le ha notado, se está anticipando muy bien, está viendo los lanzamientos muy cómodo, muy pronto, y está llegando muy rápido a las zonas de lanzamiento. Move de nuevo Javi Rivas ahí, con esos cuernos en alto, extremo por fuera. Vamos ahí a finta, que ven ahí ahora, vaya golazo de Manu. La verdad que Azar está saliendo ya absolutamente todo ahora en estos primeros 11 minutos. 10-2, un más 8. Decíamos, bueno, que tampouco neste tipo de encontros isto non é como empeza, porque despois pode haber altos e baixos, pode pasar o mismo ao inicio da segunda metade, pero sí que parece que o Línea 21 está un poquinho, bueno, como aterrizando todavía no encontro, ¿eh? Sí, un panorama muy distinto al partido anterior, un partido en el que pues el acierto del Azar en ataque y la calma, ¿no? En estas acciones creo que salvo la acción de contraataque y algún lanzamiento, si no recuerdo algún lanzamiento que han fallado, ¿no? Y han materializado todos sus ataques posicionales. Que ven ahí ahora sí, pero ese deslizamiento por dentro. Un xogador como Arón, ¿no? Que ahora lle vai a dar un poquinho máis de densidade defensiva. Es el jugador que aporta más de tenanía en el equipo de Línea 21. Es un jugador que tiene fuerza en defensa, que se aporta casi el total de minutos en ataque en el pivote. Y bueno, ha cometido un error ahora, pero tendrá muchos aciertos en el partido. Y ahora sí, miramos como después de correr Juan rompe un pouquiño esa dinámica por parte do Línea 21, ese 10-3. Vamos a ver aí como encaran ahora este nuevo ataque os xogadores de Azar, con Javi Rivas de novo mando. Pues que pasa aí Arón a doble pivote, Ollo que volve. Que ven ahí esa falta en ataque que acaba de forzar Mateo. Corre ahora o Línea 21. Que ven o repliegue de Javi Rivas. Ese balón que lle da Nope. Se le apunta más un nuevo balón que recupera y bueno, pues consideran que había una falta previa. Vamos a ver ahora ese nuevo ataque para seguir, tentar reducir distancia. 7 goles ahí para que vayan un poquillo menos, que ven ahora esa conexión entre, buscaban esa conexión entre irmáns, entre Pedro y Juan. Vamos a ver. Para Lucas ahí, entraba
en pista y parece que no están contentos los árbitros con su intensidad inicial, ¿no? Bueno, además también, bueno, foi a mesma co propio Alan, que ven aí ese bloqueo exterior. A verdade é que eu penso que Martín se picou no partido de antes e dixo, eu non quero ser menos que Diego, Y acabo de ver una circunstancia, ahora no sé, no puedo certificarlo, pero yo juraría que ahora en el contrabloqueo se ha metido claramente por dentro de 6 metros para hacer ese cierre a la entrada del extremo, y que poco se observa, ¿no? Es una ventaja clara del defensor. El extremo final, pues no sé si se ve influenciado o no, pero bueno, error del lanzamiento y ya vemos ahí dónde estuvo el límite. De novo, portería baleira para Sar. Iago Docal xogando con esa finta de brazo potente que xa mostrou en ataques anteriores. Ahora Xosé, que pasou cara ao lado esquerdo con Iago Rivas aí. Perdón, Iago Rivas non, con Javi Rivas no lateral dereito. Confundimos, está o pai no banquillo tamén. Ahí se la duda. Javi está muy acostumbrado a jugar en ese lateral. José es un jugador que juega por toda la primera línea también y es normal estas preguntas en posiciones. Pues vamos a ver ahora. Vamos aí a no pivote. O xogador da Sara ya Carballido. Ese intento de cruce. Iago que recupera o balón, que ven aí esa man de Aitor. Quiere correr, non hai porteiro. Ese balón que se vai fora. Martín, que rexeitou a parada, que acabamos de verlo aí. Apartouse, pero moi ben visto tamén agora por parte do Línea 21. Que bueno, unha lástima, sí, ¿no? Se lamentaban todos los 3 compañeros que tenía arriba, ¿no? De no hay portero, no han hecho el cambio, podemos tener más calma en el momento de ese lanzamiento, y seguimos viendo lanzamientos desde el campo contrario que son muy complicados de marcar. La gente sigue intentando, pensando que es algo que, claro, portería vacía, es fácil, pero no. Y ahora Iago Docal en esa primera parada para Jaime. La primera intervención do porteiro do Línea 21, que ven xogado ahora por parte do conxunto coruñés. Pedro, que mete ese balón na caixa. 10-4. Bueno, le van 5 minutos un gol a Sara ahora mismo, Sí, bueno, hay situaciones de discusión, ¿no? Las inferioridades numéricas, el juego calmado, la parada de Jaime ahora y esa velocidad que tiene Línea 21, la intensidad que tienen en su juego, que es su virtud más grande, ¿no? Llevan toda la temporada demostrando que son capaces de mantener un ritmo altísimo, rotan jugadores y mantienen una velocidad de juego, una verticalidad hacia la portería contraria, pues, y pueden pelear cada partido, esté como esté el marcador. Que ven aquí esa movilidad por parte de Línea 21 en defensa para evitar ese lanzamiento. Muy bien ese blocaje. Ahora vemos de nuevo a Pedro. Alberto, que parece ser que le gustó a camiseta que quería llevar para casa. Puesto el listón bastante alto los árbitros al principio del partido y vamos a ver cómo se desarrollan en unas defensas que mantengan la intensidad y que continúen con los agarrones, o si se adaptan a la situación del partido, ¿no? y lo que está proponiendo cada equipo. Vemos ahí ya que de nuevo Aarón va a estar pendiente en ese 2 para 2 que ven ahí. Quedouse sin espacio Miguel, pero vemos como Antón marca o seu primer tanto de encontro. Que aporta ese lanzamiento, esa potencia, posibilidad de goles desde zona exterior, ¿no? Y ahora se ha encontrado con un regalito para llegar a 6 metros y machacar a portería. Pues ese ataque de nuevo para los intereses de Azar, a bancada animando. No sé que lle traslada ese balón a Aarón que non quiere entrar, círculo, jugador de Redondela, balón para Lucas, que finta. Y ahora sí, ese balón que va para adentro. Y oye, que ven ahí ese contragol por parte de Línea 21. Juan es un jugador súper presente en todas las acciones de transición, de primera oleada y de segunda oleada. Vamos a ver ahora saque rápido de centro. Y es un jugador que no cede en 60 minutos. Como debe de ser, conocedores de lo que se xogan aquí.
La que está siendo un partido muy vibrante. Bueno, casi. O resulta que ven ahí Alberto loitando por ese balón, ese agarrón por parte de Aarón. No hay queixa. Misma acción, ¿no? También. Sí, están comentando, un primer comentario con el árbitro el límite lo pone Andrés con su acción de sancionar 7 metros y Aarón le dice, pues oye, no hice tanto, ¿no? Y no es tan grave, ¿no? Pero Andrés se lo ha puesto claro. Y ese Javi Rivas preparado para ejecutar el lanzamiento. Ahí me va Paus, vemos ahí ese primer amago, esconde el balón que ven ahí localizado. Abaixo. Ese gol que sube marcador. Pero una situación mucho más tranquila ahora, aunque tenemos inferioridad numérica del línea 21, ya puede estar cómodo el línea 21 en el partido diciendo 11-7, llueve menos que ese marcador que se ponía un 9-2 rápidamente. Y ahí vamos a ver cómo continúa ataque. Que ven ahí Aarón que casi roba ese balón. Hoyo que está también un gran defensor y además extremo derecho también de esto como Alexandre Fernández ahí en la zona derecha de la defensa de Azar. Sí, ahí Pedro sufrió la presión de Aarón por detrás, chocar contra Alex de frente, muy complicado seguir ahí detrás. Que ven aguanta ahí con ese golpe franco. Vamos a ver ahora cómo prepara ahí Anteo pasivo con línea 21. Primer pase, el segundo pase, que ven jugado por parte de línea 21. Ese pasivo, pongo 12-7 no marcadores. Bueno, iba a decir antes, Jorge, que tenemos ahora mismo o mismo resultado a falta de 10 minutos que el resultado que tuvimos casi en la primera parte do encuentro anterior. Había un problema de marcador, ponía 11-7 hace un momento y el gol del Azar pusieron 12-6, una corrección ahí, ¿no? Ahora tenemos un 12-7 en el marcador, hay 5 goles de diferencia todavía. Y teníamos en la primera parte ese 11-8 en ese momento, ¿no? Pues, alternativas no marcador. Y por supuesto, intención por los dos conjuntos de recortar distancias como es o conjunto de balonmán línea 21 Lignum Plus que ataca ahora mismo, que ven esa finta de brazo cara medio, esa defensa interior que otorga ese equipo de línea 21 facilidad para recortar. Qué capacidad tiene Pedro ahí de pelear hasta el último segundo, cambiando, girando, haciendo lo posible por rascar un poquito más, ¿no? ¿Cuántos problemas? Es un jugador que consigue demasiados golpes francos, más que éxitos, pero es un peligro continuo, ¿no? Para el defensor estar tan activo todo el tiempo, porque como le dejes un momento de respiro, Pedro se va a colar. Vemos ahí ese gol que acaba de transformar Mateo. Partido que ya con las dos bancadas animando. Que ven ahí ahora como balón que ven Javi Rivas en esa finta, punto fuerte para superar la defensa insistente, persistente de Dacio. Tenemos cambio ahí, entra Lucas Vidal ahora en el centro de Azar y ahora una acción increíblemente buena, ¿no? Esta trayectoria tan diagonal está muy difícil para que cambie a punto fuerte y Javi Rivas ahora ha hecho ese cambio imposible de controlar para un defensa que estaba desplazándose para evitar esa precisamente esa trayectoria a punto débil. Vemos ahí como yo digo, os colechados a los defensores de Azar. Que baixen esa intensidad una vez dos, silbido, que ven ahora ese amago, ese contacto por detrás. No momento de lanzamiento. Sí, yo creo que con grato. Y de hecho es sorprendente, ¿no?, que se advierta después de que ya haya sancionado, ¿no? Porque es como... No sorprende que se advierta, es que los árbitros están diciendo al Azar, ya hemos sancionado, tened cuidado porque estamos marcando un nivel, ¿no?, un listón a esta altura, y seguís pasando por encima y llega la expulsión automáticamente después. Vemos ahí cómo había ese juego psicológico, ¿no?, entre Martín y Mateo. Ese lanzamiento de 7 metros. Vamos a ver ahora también de nuevo. Superioridad numérica para la línea 21. Portería Valera para Azar. Igualdad ahora por esa retirada do porteiro. Vuelve ahí el jugador, ahí va ahí José que filtra balón cara extremo, que busca parada, Hoyo que no forma cambio ainda.
Ollo que está a portería vacía, percátase aí o xogador da línea 21, percátase Pedro, que pon ese de 13 no marcador. Aprétanse un poquillo máis as cousas, Jorge. Sigue luchando un equipo que sabemos que no va a parar porque es su seña de identidad, ¿no? O sea, ese equipo no va a dejar de luchar cada acción de juego y cada metro que pueda seguir, cada segundo de partido que pueda ganar, va a estar ahí para pelearse por ahí. Pois aí vai Xosé que vai a punto forte, ben tapado por Antón, sigue o balón a Sar, que ahora lle está costando máis, afinou moito o línea 21 aí as pezas. Vemos ese lanzamento de Lucas que ten que sacar para intentar superar a defensa que está plantexando agora o línea 21, Jorge. Bueno, a ver, llega Lucas ahora a explicar claramente cómo se soluciona, ¿no? Un poco de velocidad y lleva un lanzamiento a pie cambiado en apoyo desde casi 10 metros con mucha velocidad. Y no le sale nadie, ¿no? Nadie esperaba ese lanzamiento. Pero sí tiene razón que estaba como atascándose un poquito, ¿no? Esa creación desde la zona derecha y José buscó varias acciones de uno contra uno y no consiguió espacio. Pero vemos ahí como Juan González a cosa vai dir máis ahora nestes últimos minutos porque foron eles os que están mantendo, ¿no? Con ese gol a portería Baleira. E agora con este 14-11 no marcador que... Bueno, Iván tampoco quiere que se le escapen ahora. Sí, está claro que desde ese inicio tan fuerte de Asar, el partido se está equilibrando ahora, ¿no? Un poco de toma y daca. Escoitamos a Iván. Bola para más 4, ¿qué querías? ¿Qué querías? Vale, vamos a mantener un poquito la calma. Reorganizamos el sexter. Vuelve mal, ¿vale? Sí. Tenemos a Lucas y a Ada, ¿vale? Tenemos aquí a José para jugar en la derecha. Tenemos aquí a Alex, ¿vale? Y tenemos aquí a Billy, que vuelve a coger el centro. Vamos sin cambios para meterle un plus más a la transición, que ellos hacen 2 cambios y no estamos exprimiendo nada. Por favor, muy bien el 10 más 2. Los 6 es de esa también muy bien. Vale, pasen de extremo. Está el gemelo. Pase lo que pase, pivote abierto en el pase del extremo que hay una mixta y podemos apretar al 3. Identificado, chavales. Identificado, fintadores y chutadores. Venga, vamos. ¡1, 2, 3! Vale. Pois aí escoitamos, non, as palabras, as verbas de Iván, bueno, dicindolles que non iba a ser todo como un inicio do encontro, non? Que era algo lógico e normal que o línea 21 volver a apretar e, bueno, dándolle esas indicacións para tentar, non? Que o ataque sexa, pois, agora dun xeito moito máis equilibrado e encontre máis solucións. Sí, y además seguramente es muy conocedor de las capacidades del rival que tiene hoy aquí y es un equipo que sabe que tiene un ritmo muy alto, que es capaz de cambiar y hacer defensas mucho más presionantes, de aumentar todavía más el ritmo de juego y ya lo veremos seguramente en la segunda parte. Pues ahí vamos a ver a Lucas con esa finta que ven ahí. Javi indo o punto débil para por de novo esa renda de máis 4 no marcador, 15-11 a prol da Sar OP Mobility. El ataque que prepara ahora mismo Miguel. O central do balonmán línea 21, Lignum Plus. Vemos como se prepara xa para xogar. Dice Toño, vai forte. El decidido. Y ven ahora que ven. Veo yo ahí esa defensa, ¿no? Un poquillo intensa por parte de... Oye, que Alan xa leva dúas, ¿eh? Claro, el problema no es que la defensa esté funcionando bien o mal, el problema es que en la continuidad de balón, ¿no? Cuando no se consiguió la falta, que están trabajando fenomenal ahí en contacto, en 6 metros, cuando están desequilibrados y quisieron llegar a la ayuda y ya llegaron con ese desequilibrio y el contacto es más notorio, ¿no? De que pueda salir esa exclusión. Pois aí ordenando as pezas agora Iván nesa defensa en inferioridade con Alexandre Cernadas no centro, Lucas no 2, Javi aí no exterior que ven o amago por parte de Miguel, busca finta, equivócase, ojalámoslo tamén en algunha Final Four, que bueno, dependendo a situación, pero nunha superioridade numérica non é aconsellable. Que ven agora ese lanzamento que vai cara ao poste, busca de novo, que golazo acaba de meter aí o xogador de línea 21, Juan. Decíamos que
nas superioridades, pues bueno, depende moito dos momentos, pero non é aconsellable buscar uns para uns, non? Desde luego que no, porque te posibilitan esa posible falta en ataque de pérdida de balón rápido, ¿no? Y no es lo que estás buscando. Pero también vemos que cada vez el balonmano es más rico en esas acciones de inferioridad numérica, de 6 contra 5, de 6 contra 6, en los que la defensa propone, arriesga y intentas conseguir, sabiendo que el equipo tampoco va a arriesgar y que no quieres finalizar rápido con una situación no clara de gol. Pues ahora que está subindo a intensidade a nivel defensivo, os dous conxuntos están sendo moi verticales nas accións defensivas. Bueno, quedan menos de 5 minutos para rematar o encontro esta primeira metade. Ollo que pasamos dese 9-2 a este 15-12 en 15 minutos. Ese lanzamiento de Lucas. Sí, Dacio contactó en el cuello con el brazo en el momento del salto y bueno, se mantiene ese nivel del listón arbitral, ¿no? No permitiendo acciones de ese estilo. Muy bien, ahora esa acción intentada por Lucas. Bueno, Dacio también que reconoce. Bueno, casi va a pechar esta primera mitad con un jugador menos. Que ven ahí Lucas, que ven frenado por parte. Ese 7 metros conseguido por Alberto. Vamos ahí. Está o tiempo parado. Sí, Juan había hecho un buen agarre, pero tenía toda la ventaja para lanzar y la ayuda viene por dentro de 6 metros. De nuevo Javi, enfrente Jaime. Ritual previo ahí para los lanzadores. Se que ven lanza ahí. O xogador de Redondela. 12-6, 12. Para os intereses do conxunto choqueiro. Novo ataque. Ahora en inferioridad numérica. Ahora sí para el línea 21. Vai Miguel. Busca finta. De nuevo Pedro. Pedro que vaya ahí. Truque 2. Vamos a ver ahí. Se enganchó entre el brazo y estaba dentro del área incluso. No vi que acababa de botar el balón ahí Pedro y igual no escuché, es cierto que no escuché el sentido arbitral, igual fue previo, ¿no? Sí, marcaron antes ese golpe franco, vuelven los extremos que van caro centro. Oye ahí que intenta filtrar ese balón, no coñen aire. Ese palmeo, ¿no? En cara atrás. Sí, y ¿no? Hubo un palmeo, pues... Sí, bien indicado. Sí, Alex intentó también antes anticiparse en un balón y manotear esa bola. Pues bueno, al final es un manoteo, va en dirección al portero, no queda otra. Pasivo, un pase, 2 pases, 3 pases. O yo no sé si se percataron los jugadores del 21. 4, hay que lanzar. Parada ahí por parte de Martín de nuevo, que sigue engordando sus estadísticas. Tenemos ahí a Lucas que quiere dar un poquillo de velocidad de balón para Javi. Javi que filtra ahí a Alessandre que aguanta. Muy buena suspensión o jugador. Dazar, 12-7, 12. Una situación atípica, estamos acostumbrados a verlo rectificar con un potente movimiento corporal, ¿no? Y ese salto y todo. Y ahora verlo desde el extremo izquierdo, pues bueno, ha definido perfectamente. Muy bien ahí. Los jugadores de Azar, sigue esa inferioridad numérica que restan apenas 3 segundos. Vaya a recuperar ya la línea 21. Ahí de nuevo buscando, percutiendo Antón. Balón para él. Ya entra Pedro diciendo que están todos. Pasivo, primer pase, do pasivo. Segundo pase que filtran ahí, que ven, que llega. Oye, vaya parada intentaba ahí Martín, pero Beside Dalmau, que supera muy bien. 12-7-13, no marcador ahora mismo. Como balón a Azar. Este nuevo ataque. Ahí va el centro de nuevo con Lucas. Lucas que se quiere levantar. Que ven ahí. Vaya parada. Sí, señor, de Jaime. No, ahí Alberto creo que tuvo un lanzamiento un poco rápido, ¿no? No lo sé, yo creo que ganó mucho espacio, se lo trabajó muy bien, la verdad, el espacio, fue un trabajo de pivote perfectamente ejecutado ahí para conectar con él ahí Lucas, pero incluso creo que localizó bien el lanzamiento en la bajada que hacía Jaime y encontró ese balón con un brazo que fue sorprendente. Y ahí, nuevo gol
esa celebración por parte dos xogadores da línea 21 aí, Miguel. O que mirábamos na imaxe está sendo un último tramo desta, encaramos xa o último minuto desta primeira metade que está sendo sen descanso, están facendo moi ben as actuacións aí os dous conxuntos. De novo ataca Javi cara ao punto forte, Lucas con quería superar aí a Manuel, non foi capaz Dacio, que xa volve de novo a tarefas defensivas, que ben intenta aí sacar esa falta en ataque. Pasa que ese agarrón invalida, non? A falta en ataque que quería sacar o xogador. Sí, intentó conseguir algo de su acción, de su enganchón, ¿no? De conseguir frenar a Lucas y intentar pues frenar la acción con una posible falta en ataque, pero no, estaba claro que había habido agarrón previo. Sécase a pista xa. Vemos ahora cómo vaya a reanudar o encontro. A Sar con ese saque de Alberto que restan. A restar agora 30 segundos. De novo Lucas que intenta ir ao punto forte. Javi, esa resposta larga para Xosé. Xosé que volve a xogar aí con Manu. Ese rectificado e a parada de Jaime, que ben o está facendo agora o porteiro do línea 21. Sí, por momentos es cierto que pueden cambiar un partido, ¿no? Aunque un jugador no esté acertado durante todo el tiempo, si lo hace encadenadamente en un periodo corto puede cambiar la dinámica. Aí ese balón que se lle escapa. Se lle escapou aí Antón, intentou uno o seu compañeiro Adrián. Ollo que quedan 3 segundos, hai que lanzar. Ese lanzamento que se vai moi por riba. Jorge, bueno, unha primeira mitade non na que saliu enchufadísimo a Sar hasta o minuto, bueno, 15 máis ou menos, non, con esa diferencia de 7 goles. E despois a partir de aí empezou a carburar un pouquiño máis o línea 21, que se asentou máis no encontro, máis no partido, e agora marchamos ao descanso con este 17-14. Sí, parecía que lo que comentábamos de entrar en el partido, línea 21 llegó un poquito más tarde. Sar entró enchufadísimo desde el primer segundo del partido y consiguió esa ventaja, ¿no? Un acierto global en ataque total casi. Creo que en los primeros 10 minutos recuerdo ese contraataque errado, ¿no? Ese pase que no llegó a contactar con su compañero de Martín y poco más. Y sin embargo, a partir de ahí, línea 21 se ha ido metiendo, se ha ido encaramando al marcador con su acierto en ataque, en su velocidad de juego, mejores defensas y ahora, por supuesto, al final del primer tiempo con las paradas de Jaime, ¿no? Entonces, todo abierto. 17-14 es un marcador mucho más alto que en el partido anterior. El ritmo está siendo más alto. Los equipos proponen llegar a 30 y bastantes goles. Raro es que línea 21 no intente conseguir 30 goles en un partido y Sar va a estar obligado a hacer un buen trabajo defensivo que está haciendo ahora, apoyarse en su portería e intentar que no lleguen esos 30 goles de línea 21. Pois cas imaxes desta primeira metade vos deixamos para volver aquí ata este pabellón da Sangriña nun anaquiño. Vémonos a volta.
escoitadesme ben, non? Estou aquí dende outra perspectiva un pouquiño máis baixiña porque os meus convidados de agora mesmo o merecen e o bueno, aquí estou moi ben acompañada. Estou acompañada por Paula e con Juan, e como vedes, son da afección do Saros Mobility. A ver, Paula, empezamos contigo. Contanos, porque como estades a vivir todo isto que hai aquí, porque non deixades de tocar os bombos, Pois... Mira, unha máis fácil, Paula, que tal lo estás pasando? Ben, Se me respondes un poquinho máis largo. A ver, contame, que tal lo estás pasando? Porque estás con moitísima xente do teu equipo, isto é increíble. bastante ben. Bueno, pois Paula é de curtas respostas, non? Juan, no teu caso, ti que tal lo estás pasando? Porque claro, sodes moitísimos rapaces. Bien, estamos animando mucho porque queremos que la SAR gane. Me encanta, Juan. Mira, ponte así máis para que te miren ben. E mira, Juan, ti vichedes os dous que antes de empezar os partidos hai un protocolo, vale? Un círculo no cos árbitros e quen quera falar, fala e contanos un poquinho pois como se chama, que aquí estamos para divertirnos, para pasarnos ben. Juan, chiváronme por pinganillo que nun partido teu no protocolo falaches. Podes dicir a toda a xente que nos está a mirar o que dixeches? Todo teu. Eu dixen, hoy estamos todos aquí para pasarlo bien. Da igual si nos equivocamos porque los errores aprendemos. A jugar lo mejor posible. Si necesitáis algo, decírselo a los árbitros con respeto. Pois non podemos terminar mellor. Juan, Paula, a seguir disfrutando e nos seguimos segunda metade da semifinal masculina. Competir el partido y desde la SAR volver a esa fortaleza, ese acierto que tuvieron en el principio para mantener esta distancia y sobre todo aumentarla a lo mejor un poquito más y tener un partido controlado en su juego. Hoy se arranca aí con Lucas indo forte, recibindo forte tamén Dacio, como estaban facendo ao principio desta semifinal. E aí vemos como Alexandre circula, levanta a man os colexados. Ese lanzamento quizás un poquinho precipitado por parte de Lucas. E ahora aí Xosé que intenta retardar a acción de Miguel. Miguel para Pedro, que intenta facer unha vez lle contactan ese giro, non? Esa reviravolta. Anda aí esa permuta alta. Vamos a ver aí. Para que vaya de nuevo Antón cara al centro. Antón con Juan que vaya ahí entre 1 y 2. Ese gol que consigue acurtar distancias. Que ven ahí Manu, no contragolpe. Y mejor todavía Juan llegando a conseguir ventaja de ese desequilibrio, ¿no? Para poder frenarlo con comodidad y no arriesgarse una exclusión. De nuevo o conjunto Redondelán preparado para iniciar un nuevo ataque. Ahí intentan que venga ahora Amago. Y de nuevo ahí ese intento que no estuvo mal por parte de Lucas, pero que errou aí o xogador da Saro P Mobility. Que ven aí ese roubo.
Ahora momento de imprecisión, ¿no? Este inicio por parte de ambos. Sí, no, encontró muy bien ese espacio Lucas Durán en la defensa de línea 21, pero no encontró la portería y ahora una precipitación, ¿no? Ese pase que crees cómodo porque crees que tienes una falta que realmente no consideran los árbitros y que me parece muy bien que hayan dejado seguir. Que venga ahí Javi con esa finta, balón filtrado, que vuelve Coller de nuevo propio Javi. Indicando, ¿no? Ahí que estaban en ese saque que intenta desde 8 metros, ¿no? hacer Alan ahí, muy bien. Indicado por parte de los colechados, Lucas que vuelve ahí a verticalidad de que bien Javi. Manu que se lamentaba porque ya estaba iniciando la carrera, ¿no? Sí, el momento de pase era anterior, ya tenía toda la ventaja y quiso forzar ahí un poquito la fijación y no, ya se perdió. Ahí de nuevo Miguel que busca ahí esa finta, cómo cambia. Cadilla que comienza parando. Señor, ahí vemos. Ahí con el antes diciendo que no me iba a meter mucho con él. Entonces voy a evitar la broma ahora. Pero si no, la siguiente parada vuelve a hacer algo, podemos meter ese comentario. Pero que empiece parando tampoco es una buena nova para los intereses de línea 21. No, por supuesto, pero bueno, no podemos dudar sobre la calidad de Cadilla ahora a estas alturas. Que bien jugado por parte de Azar, como gaña ahí ese espacio. Alan, no extremo, esa zona exterior. Nueva oportunidad de ahora para intentar de nuevo recortar distancias. Ahora balón en línea 21, Lincoln Plus. Se mueve ahí el balón por parte de Miguel. Miguel con Pedro, vuelve ese balón Carantón. Ahí Shogun con Mesai. Que ven, filtran. Oye ahí, menuda cara de susto que acaba de por Juan. Sí, de verdad, era esperable, pero no considero que volar era lo más apropiado en estos momentos. Sigue moviendo el balón ahí, pasivo. Pedro ahí, que ven. Ese pase, como supera Pedro ahí esa impar. Y ahí Antón que supera a Cadilla, no intentó. Ritmo también endiablado ahora en los primeros 5 minutos de esta segunda mitad. Y como comentábamos, son dos equipos que proponen mucho más esa llegada rápida, esa segunda oleada, intentando forzar siempre el repliegue del equipo rival y no están manteniendo ni un momento de pausa, ¿no? Acaba la segunda oleada, ya están iniciando el ataque posicional, ahora vemos una acción de permuta con la llegada de Lucas para hacer 1 contra 1 y no hay pausa. Y ahora ahí esa internada de Lucas que pone un marcador ese 12-9, 12-6. Vamos a llegar ya a los primeros 5 minutos. Ahí Hernadas que lleva mucha solidez defensiva ahí en ese 2. Vamos ahí a Juan que circula, Pedro que continúa, balón que llega de vuelta, muy bien defendido por parte de Azar ahora. Pasivo, levanta ese balón que bien conecta con pivote. Qué bien jugado ahí, con qué tranquilidad esa definición de Adrián Besejo. Sale Adrián ahora quejándose extensivamente de un agarrón por la espalda y eso, y celebrar el gol y ir rápidamente a su trabajo de repliegue defensivo. Vamos ahí, sale de nuevo Aarón. Los primeros 5 minutos de esta segunda mitad. Tenemos que ya ese paso con los vestuarios. Apúntalo, un poquillo los consultos, vuelve Yago local ahí. Lucas que quiere hacer esa finta a punto fuerte, que bien defendido por parte de Antón. Ahí vemos. Vaya a sacarse de nuevo. Circula Manu. Balón para Lucas, Lucas que quiere jugar con Alberto, no. Balón para Javi. Están se acercando ahora mucho a defensa los jugadores de Azar. Que ven ahora. Se escapa ese balón, decía Jorge que están jugando muy preto. Antes tenía más distancia, encontraban mejores sensaciones. Se juega cerca de una defensa tan insistente como es línea 21, son problemas. Mientras vemos de nuevo una parada de Cadilla. Ese recheite que recoge Juan para foro de 19-18. Se apretan las cosas, ¿no? Estabas hablando ahora sobre la virtud de la defensa de línea 21 o a lo mejor los problemas que tenía hasta Lazar, ¿no? Con esa circulación, mantuvo el 2 contra 2 del pivote que defendieron muy bien, ¿no? Con la salida de Dalmau ahí a presionar al lateral y ya Javi Rivas se quedó un poco colgado del pase y demasiado tocados, no fueron capaces de superar. Pues vamos a ver ahora esa recuperación de balón por parte
do línea 21. Ollo que se pode por todo isto moito máis apretado do que xa está, Oportunidad para empatar el marcador. ¿Quién nos lo diría en el minuto 10 de partido, no? Despois do comenzo. Ahora tamén é bonito ver así ambos os dos conxuntos disputando esta segunda semifinal. A Saro P Mobility o balonmán línea 21 Lignum Plus, que ven aí que quisieron filtrar ese balón. Ollo que se perde, balón para Cadilla, que xa estaba encantillando, pase de contraataque, sube Lucas, balón para Lucas, Ollo que finta non, vai para Iago Docal, este sí que finta, balón para Lucas de novo, que quere filtrar Javi Rivas, que ven a defensa. Una parada máis de balonmano playa que de balonmano pista, Muy buena actitud defensiva ahora de línea 21, ¿no? Forzando, diciendo, ¿dónde está el peligro aquí? Fuerzo la acción máxima y falta un pase más ahí ahora a Nassar. Y muy buen trabajo de Manu también en defensa de Nassar, ¿no? Ese doble pase que dificulta, ¿no? Al pivote y al extremo. Ahí vemos a Aarón que vaya a lanzar a probar sorte. Camellor da sortes. Que al 8, balón ahí. Buena definición, portero que ofrece acción arriba, ¿no? Con los brazos arriba bien puestos, aguanta, desequilibra el cuerpo para localizar bien abajo del arco. Pois ataque de novo Don Miguel y Pedro, que son os donos desa primeira liña. Ahora que ven aí ese balón que tocou, non? Iago Docal, que aínda por riba, pois continuou tocando Cadilla. Ahí secándose a pista. Proponiéndose ahora lanzamientos de Antón, ¿no? Desde zona exterior en línea 21. Está faltando acierto, está tocando los balones con localización abajo, ¿no? Con piernas ahí Cadilla, y le falta un poquito de acierto en estos momentos de apretarse y de conseguir el empate. Pois nova oportunidade para volver a coller esa reta de 3 por parte do conxunto Redondelán. Aí vai Iago Docal, que se quere levantar, que ben filtra balón, que ben ese giro. Como superou Alberto Carballido. Aí a intención de Jaime para tentar a parada. Muy poderoso en el giro, ahí imposibilitando que el defensor tuviera ninguna oportunidad de pararlo, ¿no? De arriesgarse a cualquier acción más peligrosa de inferioridad. Pues ahora de nuevo Pedro, que intenta esa finta. Epa, ahí ese pequeño enganchón. Están también las porterías da Sangriña, que quieren ser protagonistas de este encuentro. Que vengo cambio. Sí, ese agarró por parte de Lucas. Subir muy bien Iago Docal, pero ese agarrón, ¿no? Por intentar... Claro, y acción, el desmarque de Adrián provocó que ese agarrón fuera un desequilibrio muy vistoso, ¿no? Inapelable. Creo yo que non hai penalti, claro, non dicen por aí os xogadores. Foi golpe franco, 2 minutos, porque tampouco había situación de lanzamiento claro. Sí, no, esa clara ocasión de gol, ¿no? Que se pide para que sea 7 metros, no había recepción de balón, había una opción de claro agarrón e exclusión, pero no había llegado a una acción de clara ocasión. Superioridad numérica para o balonmán de un Lignum Plus. Recupera Mateo. Ahí Alberto Carballido, que igual de fuerte que vaya en ataque, vaya en defensa. De nuevo Mateo, ese bloqueo, que ven ese pase. Que ven está Manu facendo as labores no exterior, La verdad es que ya la defensa anterior ya lo destacaba, ¿no? Y en la primera parte esas recuperaciones, ese trabajo de intensidad, ¿no? De generar dudas y de crear problemas, y lo está haciendo a la perfección. Retira portería para atacar con 6 jugadores. Azar. Vamos a ver ahí cómo preparan este nuevo ataque. Arañan un par de segundillos ahí. O electrónico, Javier Rivas. Levantan o pasivo Iago Docal, que se va ahí con esa finta de brazo. Y ahí vemos cómo supera ese intento, ¿no? Por parte do porteiro de achicar o espacio. 22-18 no minuto desde encontro. Y vemos ahí a Mateo, recolle o balón, Besai. Otra nueva acción de Manu, ¿no? Que podía solicitarse ahí algo más y tal, pero Manu estaba bien colocado, fuera del área, no hizo ninguna actitud de chocar ni nada, simplemente recibió al atacante y...
Ese golpe, pequeño golpe que acaba de recibir Pedro. Esa zona, o las costillas ahí en los estómago, son golpes muy complicados. Y ha apretado el conjunto de Sarre, ¿no? Estas últimas defensas, ¿no? Desde ese 19-18 donde podía haber peligro, ¿no? Y conseguir un empate de línea 21, Sarre ha apretado bastante. La defensa ha conseguido muchos éxitos encadenados, tanto en portería como en acciones defensivas, y ha abierto el marcador a 4 goles, que era lo que hablábamos, ¿no? Conseguir meterse o conseguir la ventaja de Azar era la pelea, ¿no? por dominar esta segunda parte. Escoitamos a Toño. Si no vas a defender, no vas a poder jugar, ¿vale? Porque no puedes hacer un cambio largo. O sea que aplícate, ¿vale? Bien. Hey, ahora hay que aprovechar esta superioridad, ¿vale? Hay que aprovechar este momento para hacer un ataque tranquilo, ¿vale? No arriesguemos pases, no busquemos fantasía. No sabemos jugar con fantasía, ¿vale? Atacar, pasar o balón, después ahí sí, ese é o noso, ir para dentro, ¿vale? Esa es continuidad de balón, está bien mandado, ¿vale? En defensa, apretar y saltar bloqueos, por favor. Pues esas verbas ahí ahora de Toño para, bueno, encarrilar de nuevo, ¿no?, a seus xogadores. Decir, es que, bueno, moi ben ese apuntamento donde non sabemos xogar con fantasía, non, de baixar un pouquiño máis o barro, de buscar ese balonmán que é efectivo, como acabamos de ver agora, que ven. Lo que pasa é que cando te atopas con Cadilla, que sea a súa terceira ou cuarta parada, ¿no? Sí, claro, es claramente un mensaje de apelar a la seguridad, ¿no? Hacer las cosas bien, con cuidado, estamos metidos en el partido, vamos a afinar, ¿no? y asegurar cositas y no arriesgar. Pois o conxunto de Redondela que xa recupera o xogador, que ven agora Iago, ese lanzamento moi ben visto. Ollo que pode recuperar aí Aarón. Que bo roubo por parte da Sal, moi inteligente aí Aarón, esperando, non contactando para que executaran o pase, poder roubalo. Sí, providencial que estuviera presionando ahí justo cuando Local recuperaba la posición desde su lanzamiento y apareciese para recuperar ese balón perdido. 23-18, minuto 12 desta segunda metade. Intenta roubar aí o balón. Xogadores da Sar, coñecedores do que se están xogando, están subindo a intensidade agora, Sí, la defensa ha subido un nivel y aparte con mejores acciones defensivas, ¿no? Intentando desequilibrarse en acciones de unos contra unos y manteniendo muy buena posición. De nuevo ahí Mateo que va a xogar con Efrén, pide Efrén a Aitor que se marche. De nuevo ahí Cadilla, que ya estaba colocadísimo para preparar. Pasivo, quedan 2 pases. Ahí ese lanzamento que ainda o toca Cadilla, busca ese lanzamento a Remán Guillé. Aarón. De nuevo Iago Local que busca, frenan un pouco. E agora, bueno, este minuto 13 xa da segunda metade, que a Sar volveu a recuperar un poquinho esa renda, non? Esa tranquilidade. Sí, hombre, tiene control ahora del marcador, tiene esa seguridad de poder jugar con tranquilidad. Es línea 21 el responsable de decidir si quiere cambiar algo y dinamizar un poquito el partido. Y ahí vemos como Xosé, con ese lanzamiento en apoyo a pé cambiado por riba a 2 defensores de línea 21 Lignum Plus. Se 24, 12, 8 más 6 para Azaro P Mobility. Anima a Parroquia Redondelán, ese pase que se vaya a marchar por línea de banda. Está muy bien ahora, muy bien plantado el conjunto de Redondelán. Sí, no, defensivamente están dominando ese pasito por encima del ataque de Línea 21, la presión ahora de Alex, el trabajo de piernas, estar bien colocados para no perder la posición. No están sufriendo las exclusiones de la primera parte por ese trabajo, mucho mejor hecho, y están dominando. Pues continúa ahora moviendo balón. Azar querían hacer esa
ese procedimiento, esa sorpresa para que apareciera Aarón. No fueron capaces. Vemos ahí a Mateo que se quiere levantar. Vaya golazo de Mateo ahora que ya pasa. Por muy cerca da Faciana. A Cadilla, que non foi quen de ter ese potentísimo lanzamento. 24-19, vamos a encarar agora xa os derradeiros 15 minutos desta segunda semifinal. Aí se busca esa pinta punto forte Manu, que busca esa defensa interior muy clara, ¿no? Por parte de Besay, que ya estaba, por dentro. La situación del defensor ya era desequilibrada, se metió ahí y dijo, bueno, pues es lo que va a pasar, no puede evitarlo. De nuevo es el lanzador de 7 metros Javi Rivas, que está haciendo un excepcional encontro nese sentido. E agora, pois bueno, tamén Azar, que son un poquinho máis a defensa, que contacta un pouco máis, que non lle deixa contactar facilmente as intencións ofensivas o línea 21, que lle está pondo moito máis problemas. Sí. Vamos a ver la incorporación nueva de Juan en el lateral derecho, en el lateral derecho que acaba de entrar, y se le ve calentando en medio de la pista, a ver cómo entra en el partido. Vamos ahí a Mateo, que superar ahí a Alexandre tampoco es fácil, que venga ahora Dacio. Efren. Con ese lanzamiento, sorprendiendo también muy bien ahí a defensa y a portería. 25-20. Arriban ahí a dos bancadas. Balón de nuevo para José que busca ese cinto punto fuerte. Javi para Manu, que salta. Y vaya parada. Recoge balón Aarón. Y vaya golazo ahora de Aarón. Ali desde Ocurrucho, saca rápido línea 21. Yo que va y Besay que busca. Ahí quiere sacar rápido. Buscan limpar a pista. Estas acciones de este rechace, ¿no? De que recupera Aarón y encima consigue un gol, ¿no? Son situaciones que ganan partidos. En estos momentos, en el marcador como está, ¿no? La posibilidad de cortar el contraataque del equipo contrario, que no te corten la dinámica de mantener el control del partido y apuntará ese gol que te puede dar una victoria al final. Hoy vamos a ver si como ven a puntas Jorge, si ese balón no me recuerda balón línea 21, rematar el encuentro. Ahí vamos a Mateo con Cernadas, que ven ahí a ayuda de Iago Docal. Esa salida pinta a un punto débil de Mateo. Ese lanzamiento por arriba que bueno, que tampoco es nada doado. Sí, además se recibió el agarrón del defensor, ¿no? Y estaba ahí un poquito al límite de la falta. Nuevo ataque para Saro P Mobility. Mueve el balón ahí, que ven, se mueve Iago Docal. Ahí previo a defensa de Juan, de nuevo José. Ese balón que da, no poste, Manu otra vez, no Pau. Aarón que quiere recoger balón para Iago, que quiere ir por un punto débil, vuelve a Tero balón. Nervios de ahora, recuperas balón, párate, ahí intentó Aarón un pase por la espalda para Docal y dices, todos hemos recuperado, paramos, seguimos jugando. Ese 2 para 2 se está haciendo muchísimo dano, porque bueno, tanto Alberto Carballido como Iago Docal se están entendiendo las mil maravillas. Sí, mucho mejor. Después de recuperar un balón, jugar una acción de ventaja, ¿no? De emparejar ahí al pivote hacia punto fuerte y conseguir una línea de pase clara. Para intensidad en las acciones ofensivas y defensivas por parte de los dos conjuntos. Vemos ahí a Mateo, que va a intentar, finta. Ahí Efren, ese 7 metros que consigue. Muy buen jugador. Jugador muy eléctrico ahí por parte de Línea 21. Línea 21 tiene que conseguir aumentar la velocidad en el juego de ataque para conseguir exclusiones, para conseguir acciones rápidas de gol y conseguir que el partido cambie de dinámica, ¿no? Es una dinámica que favorece ahora a Sar, ataque parado, ventaja de 5 o 6 goles, ataques largos, y entonces o Línea 21 consigue hacer un cambio o vamos a ver un partido que vaya así hasta el final. Pues vamos a ver ahí, de momento los jugadores de Azar siguen intentando y siguen pondo ahí a
o seu selo, non? A súa seña de identidade. E Iago que llamado, que ven esa finta, por favor. Vaya finta que acaba de facer Iago Docal. 28-21 a prol do Saro P Mobility. Efren que lle quere dar un pouquiño de ritmo. Mateo que volve a fintar ese balón que casi se lle escapa. Non se entende con Juan. Volve de novo Efren que sigue. Mateo que se levanta. Esa parada, pero sí, 2 minutos por ese contacto. El momento do lanzamento. Pues llega ese cambio, ¿no? A ver que es capaz de sacar ahora a Línea 21 con la superioridad. Y vemos ahí que mientras se marcha José, ¿no? Fan ese cambio ahí previo para que Lucas pueda estar tarefa defensiva. Vamos a ver si aprovecha ahora esta superioridad de Línea 21, que venga ahí un bloqueo de Aarón. Balón de Juan que filtra. ¡Parada! De Cadilla. Quinta parada, ¿no? Sí, quinta parada de Cadilla en esa sobriedad, ¿no? Clara de ganar el espacio, ganar con su posición, los ángulos en la portería. Vemos ahí de nuevo a Javi Rivas. Venga a Dani Cadilla que lle dice a Alessandre que ahora sí que están no extremo derecho, ¿no? Para que algún dos veña a hacer rápido ese cambio para non valer a la portería en exceso. Iago Docal que ven ese robo. Volve Iago Docal. Calma pide Iago Docal ahora. Ya el pasivo. O sea, lle piden que veña para facer o cambio para que Cadilla volva a portería. Que ven que listo Lucas aí, sabiendo que su compañero ainda non entrara. Está sacando el tiempo, ¿no? Sare ahora en ataque, jugando hasta el pasivo, alargando los minutos de pase y llegando a esta situación final. Vemos ahí de nuevo Iago Docal que se quiere levantar. Vemos que va Idacio a hacer yo golpe franco. Vamos a ver. Ya debe de quedar un pase como moito. Levántase. Ese balón que se va por fora. Balón que intentó coller o máis rápido posible aí o porteiro de Línea 21, Jaime. Aí Efren que manda a abrir, balón que quere ir sobre o bloqueo para se pase, non? Acercouse tamén de novo un poquinho a defensa. Aarón que saca rápido, balón para Mateo. Aí Efren de novo, Efren que bota, balón para Mateo. Mateo que xa ten o seu compañeiro, xa o tiña solo. Aquí a Asel. Faltó esa transición, ¿no? De llevar el balón hacia el espacio que estaba más claro y que se iba a arriesgarse con un lanzamiento exterior. Y nuevamente Cadilla, ¿no? Sexta parada. Outra máis. Aí Iago Docal que vai coller un poquillo de aire. Sí, Lucas ahora. Peso en ataque, Iago, estos últimos ataques con su trabajo de lanzamiento, incluso con la finta anterior y ese trabajo en el centro de la defensa, necesita un aire, ¿no? Pois vamos a escoitar agora o tempo morto de Iván. Vamos a ver que lle dice os rapaces do Saro P Mobility. Mira, es sencillo, ahora tal, pero luego lo celebramos. Ahora vamos a seguir estando serios porque lo vamos a ganar en defensa. En este ratio defensivo lo ganamos seguro. Vale, recuperamos ahora y nos restablecemos. Sí, estamos todos. Vale, vamos a jugar un pase con balón más 11. ¿Sí? Un pase con balón aquí con Alex. Vale, sí, más el 11. Lo tenemos claro, está Lucas, está José, está Birri. Vale, estamos. Vamos, ahora ya no hay 3 a 3. No, sí, ataques más directos porque necesitan atacar rápido. Estar concentrados. Salir a Mateo, ¿vale? Contundente. Pois sabemos aí como Iván lles decía ahora para recolocar un poquinho, non, as pezas no momento de recuperar, que xa voltan a recuperar a todos os xogadores. Sobre todo pondo foco na defensa, ¿no? Nas situacións defensivas. Sí, transmitió claramente una sensación de decir, hay que ganar el partido, tenemos que trabajar con tranquilidad, tenemos que apuntalar esto en defensa, que les cueste marcar gol, posiblemente sea la táctica para que el Línea 21 pueda llegar a esos 28 goles que tiene ya el Sar y celebrar después el partido. Oye, vaya golpe que acaba de elevarse Lucas, porque ese contacto por parte de Aarón no momento do lanzamento a verdad que foi bastante
bastante complicado, ¿eh? Sí, hay un momento de pase que sale con fuerza y es capaz de soltar el balón para dar la continuidad, pero lleva un choque, ¿no?, posterior que es sancionable. Vamos a ver ahí de nuevo una superioridad de que, bueno, los intereses de Azar va muy bien, pero no tanto para los intereses de línea 21. Ahí va Lucas, que ben xogado, escapa el balón para Alberto, que colle, revolvese, ese lanzamiento con todo por gañar, que se va ahí por la parte superior da portería da Sangriña. E agora vamos a ver aí de novo a ese xogador tan eléctrico como Pedro. Asel, que quere xogar con Juan, balón para Mateo, Mateo que busca, cerranse todo, ese pase, e como define Juan. Showtime ahora na Sangriña. Bueno, si decías de Toño, hablabas sobre la fantasía, habíamos visto desde luego la jugada con más fantasía del partido. Pois a verdade é que ben mirou aí Mateo o seu compañeiro, xa apuntaba tamén Manel, ¿no? Ese pequeno apunte de ollo aí con os xogadores, e aí agora ese 7 metros por haber pisado Alberto no momento do lanzamento. Sí, tenía una presión muy fuerte desde la espalda y no fue capaz de equilibrarse para lanzar sin pisar. Va de nuevo Javi, sigue Jaime ahí, va Paus. Vamos a ver ese lanzamiento. Estamos falando moito dos porteiros en ambos los dos conxuntos, pero yo también hay que decir que Javi está haciendo un encontro soberbio, ¿eh? Javi. Los lanzamientos de 7 metros. Sí, está claro que no ha fallado ningún lanzamiento y que es un seguro, ¿no? Es un jugador que está acostumbrado a lanzarlos desde toda la temporada y es otro seguro más. Pues vamos a ver ahí de nuevo Mateo. Está en ese momento dulce, después de haber feito, casi se eleva ya a coder a posta. Vemos ahí cómo va ahí de nuevo a buscarlo. Y ahí Pedro, esa permuta, esos pequeños contactos, esa línea también. De nuevo Matuallo, golazo que acaba de sacar da manga ahora mismo Mateo. Ahí que no anduvo listo Alberto, se llega a sacar. Mateo tiene un gran brazo, ¿no? Tiene esos lanzamientos sobre todo de esa altura, ¿no? A media altura, incluso en salto es capaz de lanzar con ese tipo de armado y si engancha bien la portería es un buen lanzamiento. Que ven ahí ahora Lucas también, oye que se está volviendo también un poquillo loco, partido se está rompiendo de nuevo Mateo, que busca esa finta punto fuerte. Ahí va, nesa internada Marcos de nuevo. 6 goles ahora de renta para Azar. Y bueno, lo que decías Jorge, no se sigue un partido así, o al final le vamos a ver un partido que va a continuar. De momento está siguiendo ese rumbo de ataques rápidos por parte de los dos conjuntos. Tengo claro que los ataques de línea 21 van a durar 6-7 segundos porque es lo que necesitan. Ya suben la defensa ahora a 10 metros y veremos ahora el acierto de cada uno. Que ven ahora Javi Rivas Nesas. Salidas cara ao seu punto forte. Decíamos que tamén estaba facendo un moi bo partido o xogador. Que ven aí Aaron na defensa, continúa a bola, escapa do balón, non, golpe franco. Recordamos que tamén lle queda un tempo morto a cada un dos adestradores. Vamos a encarar xa os últimos 5 minutos do encontro. Están casi preparados, que ven aí a defensa. Ollo Javi, equivócase Javi, non, a facer esa impar tan precipitada cando tiña Alexandre aí ao lado, non? Sí, aparte lo reconoce ahora, estamos llamando al pecho y quizás es el momento de no arriesgar algo en defensa, ¿no? Y mantener esa virtud que está teniendo la segunda parte de Azar, que es lo que está dando el partido, y no arriesgar para dar una opción clara si acierta al líder 21. Hoy se encaramos os derradeiros minutos de encontro. Balón para Azar, OP Mobility, que mueve Xosé con Lucas, intenta Lucas percute. Ese lanzamiento que pongo 32-25. Saca rápido, intentan frenar. Muy bien esa man. Se sacó ahí, balón en xogo de nuevo Pedro. Pedro con Asel. Pedro de nuevo que quiere buscar esa finta de giro. Y ahí va de nuevo ahí Aarón. Ollo que también esas conexiones con Aarón ahora son importantes. Vais a levantar Mateo, que le falta muy poco. Ese balón que se escapa entre las redes. Balón que volveu a tocar de nuevo Cadilla.
está siendo también determinante, ¿eh? Sí, no, en la segunda parte tenemos hoy un acierto en la portería, ¿no? Tras 7 paradas de Dani como Martín en la primera parte. Y bueno, pues ayuda mucho a la defensa que el portero toque balones. Pues ahora ya se van en pista ante Lucas, que ven ahora o corte de Alberto. Yo que ese balón lo pueden recoger los jugadores de Azar. Que listo, Manu con Aarón. 6 goles decías antes, quedaban partidos casi este que acaban de conseguir y ponga puntilla, Jorge. Sí, y además ya son muchos, ¿no? Al final no vamos a decir que es la clave del partido, porque ha habido muchas otras acciones en juego, pero las recuperaciones de balones que ha conseguido Manu, ¿no? En la primera parte, haciendo sobre el suelo, ahora en este salto en zona central, un rechace de un lanzamiento al larguero y estos goles de segunda opción que te dan una ventaja en el marcador y te dan esa tranquilidad para poder jugar como estás jugando, para que tu defensa funcione y tener esta ventaja. Pues además que ven ahora José que intenta superar, buscaba falta en ataque, Mateo no va en contra, de nuevo Lucas. Y Lucas que vuelve a meter ese gol. 34-25 más 9, quedan 3 minutos. Yo pienso que esto casi está encaminado para los intereses de Azar OP Mobility. Quedan 3 minutos de partido, son 9 goles, es más que encaminado, ¿no? Vamos a ver ahí ahora cómo van preparando estos últimos minutos a bancada de Azar que anima a sus jugadores. Mateo que sigue localizando, cambiando. Ahora sí, ahora encontró un buen momento. La defensa de Azar está ya sabedora de que no tiene que hacer absolutamente nada para ganar el partido, de que no tiene que arriesgar, tiene que mantener 6 jugadores en pista y jugar hasta los últimos segundos. Veo yo ahí que, bueno, estaban a posibilidad de no de quitar o porteiro. De momento está rascando ahí, pierde balón. Ollo que se da cuenta de que non está colocado en la portería Cadilla, pero no ejecutan ese ataque. Balón de nuevo para Mateo, Mateo que finta, quiere levantarse, levanta, se arma Bravo a media altura. Consigue ese gol número 27. Encaramos ahora ya también os derradeiros 2 minutos de encontro, 34-27. A pros de Azar OP Mobility, balón para Docal. Docal ahí que finta, busca también a Alberto. Y ahora sí, esto ya está prácticamente sentenciado, Jorge. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? Ya la actitud defensiva de Sar es diferente, ya el partido está en otros derroteros. Está claro que Línea 21 es un equipo que no va a parar de luchar hasta el último segundo y se agradece siempre, porque es un placer incluso jugar contra ellos, ¿no? Y ver que tienes un rival siempre enfrente que propone el máximo, pero bueno, el partido está ya para finalizar. Bien, ahí de nuevo quieren contactar con Alan ahí, entre Manu y Alan. Mientras mirábamos antes ese balón que se le escapó de las manos. No, ataque anterior a Cadilla. Yago Docal que busca. Esos pasos no. 2 jugadores de Azar. Balón para Mateo. Mateo que quiere seguir aportando su equipo. Y ahí va, intenta lanzar. Ya encaramos el último minuto de encuentro. Bueno, podríamos hacer un pequeño resumen ahora, Jorge. Bueno, lo que fue el encuentro, y creo que ahora este tiempo muerto, presumiblemente, voy a aventurarme a que Toño vaya a dar enhorabuena a sus rapaces. Sí, y sobre todo, mira, ese apoyo a la facción, ¿no? Esa entrega que han tenido, ¿no? La verdad es que en el partido que jugamos allí en su casa este fin de segunda vuelta, la afición de Línea 21 ha estado encima. Luchamos, a veces hay que saber perder, ¿vale? Cuando otro equipo es mejor, no pasa nada, ¿vale? Empezamos mal un partido, remontamos, pero al final cuando vas a un juego vas por detrás, ¿vale? Chicos, enhorabuena, disfrutar de la guardia, Ose, y aplaudir ya a nuestra gente, venga. Vamos, ya vos asiento, aplaudir. Totalmente de acuerdo con Toño, ¿no? Estas acciones es una felicitación a ese momento de darle o de destacar, ¿no? A ese jugador número 8 que tenemos en las gradas. Sí, además, pues, feito dun xeito muy particular, muy bo, que ven ahora filtran Miguel, bajaron ese balón. Chapó para o adestrador do Balonmán Línea 21 Lignum Plus.
por esas verbas cara aos seus xogadores. Bueno, por darlle a enhoraboa por, bueno, como decías antes tú tamén, Jorge, ese recién ascendido, ¿no?, a categoría que está disputando, mientras miramos outro gol de Javi, que está disputando unha Final Four, ¿no? Que no me... Sí, es un trabajo enorme, ¿no?, de un equipo que viene, como dijo Toño en el principio del partido, ¿no?, que con prácticamente un equipo con la misma plantilla que la temporada pasada y que se planta en una Final Four de la categoría superior. Pois Azar que celebra partido moi completo por parte dos xogadores do conxunto de Redondela. Azar OP Mobility nos saludanse deportivamente mentras, bueno, xa van facendo entrada tamén pois as xogadoras do balonmán Xallas, que van a disputar xunto cas xogadoras do Samer Tolameu esta primeira semifinal feminina que tenemos despois. Mientras vemos en imagen aí como se saludan ambos los dos conxuntos. Bueno, un partido que tamén o decía Toño agora, non, neste tempo morto, que comenzou moi mal para seus intereses, 9-2 no minuto 10, esa renda de 7 goles que despois foron quen de reducir, porque sí, por, bueno, chegando casi ao descanso, non, con eses 3 goles de diferencia, pero que despois a partir do minuto 15 da segunda metade con ese 25-20 xa foron a remolque os xogadores do línea 21 todo o partido. Yo creo que la clave del partido ha sido que Sar ha sido capaz de centrarse en el trabajo que tenía que hacer hasta el límite donde podía trabajar en defensa. Se ha mantenido en pista muy fuerte en defensa, sin perder de efectivos, sin tener exclusiones como en la primera parte, y creo que han llevado el partido a su terreno, ¿no?, a ese trabajo defensivo, recuperaciones de balón, colaboración con la portería, obligar al lanzamiento exterior a línea 21 y ataques más calmados con efectividad, ¿no? Esos rechaces que le daban la ventaja en momentos puntuales y ha llevado el partido a su terreno completamente. Pois xa temos aí a Katy preparada para coller a un protagonista, porque tamén dentro de moi pouco vai a comenzar aquí esta segunda semifinal. Semifinal agora da categoría feminina, mentras vemos en pantalla repetidas diferentes accións, as primeiras goles, as primeiras paradas, bueno, de Martín. E vamos a ver aí a Katy, que despois desa foto que vai a facer a Sar, e piden a toda a bancada que baixe. A Sar que está facendo un auténtico traballazo. Igual que felicitamos en el partido anterior a ambos equipos por el trabajo y a Carballar por eso conseguir esta final, igualmente ahora esa celebración de Sar, que se merece totalmente llegar a esta final de la Final Four, y que veremos un partidazo ayer mañana contra Carballar. Pois esa loita polo terceiro e cuarto posto masculino que xa está definida entre Pollo e Línea 21 tamén, esa final entre Carballar e Sar. Xa temos a Katy aí con Javi Rivas preparada para esa entrevista. Katy, cando queiras. Antes de que Katy se prepare, bueno, Jorge, moitas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos nestas retransmisións. Un placer estar ao lado dun adestrador tamén da categoría, que tamén coñece tanto e tamén os xogadores. Vémonos pronto. Un placer estar con vosotros y participar de esta Final Four, que es un espectáculo increíble y que a todos nos gusta ver cómo se da esa visibilidad y ese trabajo de la federación en esta categoría. Pues moitísimas gracias, Katy. O teu turno. Sí, Charlie, como ti ben dis, estou aquí collín a protagonista, a Javi Rivas. Javi, primeiro de todo, enhoraboa. Muchas gracias. A verdade é que un auténtico partidazo tamén pola túa parte, pero sí que é certo que na primeira metade, cara, parecía que estaba o partido bastante roto nos primeiros minutos, o Línea 21 non se deu por vencido. No, en estos casos uno llega hasta aquí, no se va a dar vencido a la primera, y ya nos decía, este parcial no es real, lo van a dar todo, tenemos que seguir, y así estuvimos hasta el final. Sí que é verdad, van a dar todo e deron no todo, porque vamos, ata os últimos intres, de feito, a segunda metade tamén comezou bastante intensa, e ata o final, os últimos 7 minutos que xa foron o cansancio e todo xa mellou neles. Sabíamos que el inicio
inicio de la segunda mitad iba a ser duro porque iban a ir a por todo, no podíamos bajar los brazos y era un parcial importante. Lo redujeron, pero subimos reponernos y al final con las instrucciones de nuestro entrenador y todo lo que ya hemos entrenado estas semanas, supimos reponernos y conseguir la ansiada victoria. Isto foi un pouco a revancha cos partidos da Liga, verdad? Un poco sí, veníamos con esa espinita de esos 2 partidos perdidos, pero lo entrenamos todo, lo teníamos claro y fuimos a por la victoria. Última pregunta ou comentario, Javi. Rival de mañán, o Granitos Ibérico Carballal. ¿Qué esperamos de ese partido? Va a ser un partido muy interesante, ya que no estaba en los planes de nadie, la verdad, por así decirlo. Pero hay que respetar al rival, es una final, queremos ganarla, queremos ser campeones y conseguir esa fase de ascenso. Así que nada, muchísimas felicidades, enhorabuena.